Te adoramos, Dios. Amén. Dios bendiga a la iglesia de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, ¿verdad? Quiero traer una corta reflexión. Es una palabra que me ha impactado mucho. Amén. Me ha llamado mucho la atención. Y fue que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, le decía: ten cuidado de ti mismo. Un hombre como Pablo que supo lo que fue tener un encuentro personal con Jesucristo. Y de la manera que lo tuvo fue en medio de una persecución en contra de la iglesia. Perseguía a los siervos del Señor hasta lograr su propósito o su objetivo. Y me impacta porque ahora vemos a este hombre que tuvo un joven como su hijo espiritual y le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo. Y yo quiero que vayamos a la Biblia, ¿verdad? En 1 de Timoteo capítulo 4, verso 12 y el 16. Son los dos versos que voy a usar de plataforma para esta corta reflexión. Le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Me llamó la atención porque entonces en el verso 16 le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y cuando hablamos de conducta, hablamos de comportamiento. Y yo creo, ¿verdad?, que una persona que tiene un llamado de parte de Dios, lo primero que tiene que tener es una buena conducta, un buen comportamiento. Amén. Tiene que ser un creyente que sea ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Y sobre todo tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, porque nosotros, como ministros del Señor, tenemos que entender cuál es nuestra posición. Cuando nosotros vamos a la Nueva Traducción Viviente y miramos este mismo capítulo y estos mismos pasajes bíblicos, el verso 12 dice: no permitas que nadie te subestime por ser joven, pero le dice: sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dice, en la forma en que vive, en tu amor, tu fe, tu pureza. Amén. Pero mira lo que le dice: que no solamente sea un ejemplo en palabra, sino en la forma en que tú vives. Yo creo que es bien importante que nosotros, ¿verdad?, como ministros del Señor, tengamos una conducta positiva. Una conducta que al frente de los hombres sea una conducta apta de estar posicionado en el lugar que nos encontramos. Por eso dice la Biblia que el que desea obispado, buena cosa desea. Y hay una lista, amén, de requisitos que hay que cumplir. En el verso 16 dice, en la Nueva Traducción Viviente: ten mucho cuidado de cómo vive y de lo que enseña. Mantente firme en lo que es correcto, por el bien de tu propia salvación y de la de quienes te oyen. Y yo creo que en estos tiempos hay una guerra contra el yo. Amén. Nosotros muchas veces no nos damos de cuenta que nuestro comportamiento, nuestra conducta nos abre puertas y nos la cierra. No nos damos de cuenta que nuestra conducta va a definir quiénes verdaderamente nosotros somos. La Biblia dice que no es por los dones, sino por los frutos los conoceréis. Y yo creo que nosotros como cristianos debemos de tener una buena conducta para con Dios y para con los hombres. No podemos ser gente ambivalente, gente con doble personalidad, con dobles caracteres, amén, con doble conducta, sino más bien ser personas definidas en lo que hacemos, en lo que hablamos, de cómo nos dirigimos. Tenemos que ser personas que nuestra conducta determine que hemos sido formados con la verdad, que hemos sido instruidos, que hemos sido enseñados, que hemos sido capacitados
para toda buena obra. Me llama la atención porque además de que el apóstol Pablo le habló eso a Timoteo en la primera carta, amén, en la segunda carta, le habla también en el verso del capítulo 3, en el verso 10, le dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. O sea que el apóstol Pablo estaba hablándole a Timoteo de las cualidades que él estaba teniendo en el momento, lo que él estaba haciendo, lo que había aprendido. Pero en el verso 13 comienza a hablarle de los caracteres de los hombres en los postreros días. Amén. Y le estaba diciendo que más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Nosotros entendemos que hoy en día se han manifestado tantas falsas doctrinas, tantos maestros que han querido enseñar conforme a su propia concupiscencia. Maestros que hoy le dicen a lo que es malo, le dicen que es bueno, y a lo que es bueno le dicen malo. Y me impacta porque el apóstol Pablo le decía a Timoteo: mas los hombres, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Amén, porque ellos engañan, pero están siendo engañados. Satanás le ha cauterizado su mente, ha controlado completamente su interior, inclusive hasta su conducta. No se dan de cuenta cuando se comienza a manifestar la conducta que no es bíblica, que es contraria a lo que dice la palabra. Pero le dijo Pablo a Timoteo, le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Le estaba hablando, pero tú persistes, amén, en lo que tú aprendiste y de quién tú lo aprendiste, amén. O sea, yo te he instruido, te he enseñado, te he capacitado, aunque tengo que entender que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le estaba diciendo: yo sé que tú fuiste criado en el Evangelio, yo sé que tú fuiste criado en las Santas Escrituras, yo sé que tú tienes mucho conocimiento, yo sé que tú eres un joven separado, yo sé que tú tienes muchas cualidades, pero yo tengo que dejarte saber que tú tienes que persistir. Yo tengo que dejarte saber, alabado sea el nombre de Jesús, que se han levantado muchos engañadores que han sido engañados y que su trabajo es engañar a los demás. Por tanto, le dice a él: permanece, persiste, amén. No delires en dos pensamientos, no delires en dos conductas, alabado sea el nombre de Jesús, sino más bien sé tu ejemplo en carácter, en conducta, amén, en fe, en longanimidad, en amor, en paciencia, en persecución, en desvelo, en muchas cosas, amén. Y le dice bien claro: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué le dice esto? Porque tenemos que entender que el fin de todo esto es para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo le hablaba a Timoteo, lo corregía, lo instruía, lo enseñaba. Y tenemos que entender que cuando hablamos de enseñar, hablamos de compartir algo que yo tengo, algún conocimiento que tengo, yo lo comparto contigo. Pero cuando hablamos de instrucción, hablamos de alguien quien tú estás capacitando, quien tú le estás dando una forma determinada para un trabajo determinado. Y Pablo había puesto, ¿verdad?, al joven Timoteo, amén, como un pastor, como un obispo, alabado sea el nombre de Jesús. Por tanto, él se encargó de formarlo conforme él quería, pero conforme decía la palabra. Y me impacta porque, a fin de cuentas, la corta reflexión que les quiero traer es: cuídate de ti mismo, porque tu conducta va a definir quién tú eres. Tu conducta te va a abrir puertas y te las va a cerrar. Tu conducta va a hablar mucho de ti. A veces la conducta de uno habla más que 1000 palabras. A veces quizás no seamos gente, quizás con un fluir de palabras, como quizás de más personas, pero nuestra conducta habla más que 1000 palabras. Nuestro comportamiento, los frutos que Dios ha depositado en nuestra vida, habla más que 1000 palabras. Alabado sea el nombre de Jesús.
Me llama la atención porque si nosotros buscamos en la Biblia tenemos 5 ejemplos bien importantes, la cual habla y define que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Hay una guerra contra el yo, que tenemos que entender que nosotros a veces somos nuestros propios enemigos en nuestra vida ministerial. A veces nosotros somos nuestro enemigo en nuestra vida en camino a crecer a un nivel espiritual, a poder conquistar, a poder obtener lo que el Señor quiere. El Señor quiere que tú alcances la promesa. El Señor quiere usarte, el Señor quiere bendecirte. Pero tenemos que cuidarnos primeramente de nosotros mismos, porque hay errores que te pueden atrasar, pero hay errores en tu vida que te pueden llevar a la destrucción. Hay errores que te van a definir quién verdaderamente tú eres. Y no hablo de que no cometemos errores, todos cometemos errores. Yo mismo como pastor he cometido errores que he tenido que repararlo y he comprendido, alabados al nombre de Jesús, que son errores muchas veces, alabados al nombre de Cristo, que los vamos a arrastrar por mucho tiempo. Por tanto, es bien necesario que entiendas que tienes que tener cuidado de ti mismo. El apóstol se lo habló a Timoteo específicamente, y más cuando tú eres una persona la cual Dios tiene un propósito o un llamado contigo. Amén. Por tanto, él lo estaba instruyendo, lo estaba enseñando, lo estaba capacitando en conducta, en fe, en amor, en paciencia. ¿Para qué? Para que este joven fuera nutrido completamente, para cuando le llegara el momento de ejercer lo que el apóstol Pablo le había puesto, había determinado, él pudiera hacer la obra que se le había encomendado. Pero hay 5 ejemplos peligrosos en la Biblia, amén, que nosotros vemos, alabados al nombre de Jesús. Y por eso el tema es cuídate de ti mismo, porque Sansón ganó muchas batallas, pero no pudo vencer la tentación de Dalila. Sansón era una persona llamada por Dios, poseía una fuerza increíble, podía derrotar un ejército él solo, pero había un problema. No se podía contener, alabados al nombre de Jesús. No se podía contener a la tentación que Dalila le lanzó. Esa fue la destrucción. Por eso, cuídate de ti mismo. Segundo ejemplo, Saúl conquistó el reino, pero nunca pudo conquistar su propio celo. Saúl era una persona que quería sobrepasar los límites. Quería hacer aún hasta la obra del profeta cuando a él no le tocaba hacer la obra del profeta. Él tenía que hacer la obra del rey. Y muchas veces hay personas que quieren hacer la obra que le corresponde al pastor. Amén, alabados al nombre de Jesús, o que le corresponde a un líder en la iglesia. Y nosotros no podemos cruzar estos límites. Poderoso Dios, aleluya. A veces nuestro propio celo nos lleva a la destrucción. Vemos bien claro que Saúl fue un hombre muy soberbio, fue altivo y arrogante. Y esto es una de las cosas que tenemos que entender y que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, porque si la altivez llega en nosotros, lamentablemente primero hubo soberbia, luego altivez y luego viene la caída. Alabados al nombre de Jesús. Tenemos que entender que estos hombres comenzaron bien, pero terminaron mal. A causa de la desobediencia no tuvieron un control, no tuvieron conducta. Amén. No tuvieron control de sí mismos. Alabados al nombre de Jesús. Cuando una de las cosas que nosotros tenemos que entender, dice la palabra, que es dominio propio, porque Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía. Incluso se lo decía también, el apóstol Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero muchas veces habemos personas que no tenemos dominio propio. Por eso el mensaje es cuídate de ti mismo. Porque si tú no tienes dominio propio, tú vas a ser una persona, alabados al nombre de Jesús, que tú vas a delirar en 2 pensamientos, en 2 caracteres. Vas a ser una persona impulsiva, alabados al nombre de Jesús. Y vas a ser una persona, mi alma adora al que vive, que a la vista de los hombres, todo el mundo va a comenzar a hablar de quién verdaderamente tú eres. El tercer caso que vemos en la Biblia fue David, que venció al gigante. David venció a Goliat. Venció a un gigante que cuando este gigante se paró en la línea de combate, nadie del pueblo de Israel se atrevió a salir para pelear en contra de este gigante, ni aún el propio rey Saúl,
alabado sea el nombre de Jesús, se atrevió a pelear con el gigante. En cambio, David se atrevió a ir a la línea de combate. David confió en Dios antes que en las almas. David confió en Dios antes que en el ejército. Y David estaba seguro que la presencia de Dios estaba con él. ¿Por qué razón? Porque David, siendo pastor de ovejas, yo había derrotado los osos, había derrotado los leones, le había arrebatado las ovejas de la boca de los leones, las ovejas de las garras de los osos. Pero había algo bien importante, que él no confiaba en su propia fuerza, sino que él sabía que la presencia del Señor estaba en él y que era quien le daba la victoria. Pero hubo un problema. David pudo vencer el oso, David pudo vencer el león, David pudo vencer el gigante, pero David no pudo vencer su propia lujuria. La lujuria que David tenía por dentro lo llevó, alabado sea el nombre de Jesús, a mirar la mujer que no le correspondía. La lujuria que tenía David por dentro lo llevó a mirar la mujer de aquel hombre de confianza que él tenía al frente. Aquel hombre que había peleado por David y por su reino. Aquel hombre que había peleado por el pueblo de Israel, por la nación de Israel, alabado sea el nombre de Jesús. Aquel hombre que le mostró fidelidad, poderoso Dios, aleluya. La lujuria de David lo llevó a obtener la mujer de Urías, alabado sea el nombre de Jesús. Y no solamente eso, sino llevarlo también a la muerte, a cometer un crimen ante la vista de Dios, ante los ojos de Jehová. Por tanto, David tuvo que ser reprendido por el profeta Natán. Cuídate de ti mismo. Cuarto ejemplo en la Biblia, vemos que Elías oró y descendió fuego del cielo para vencer 450 profetas de Baal. Pero hubo un problema. ¿Qué potencial tuvo Elías para poder pararse al frente de 450 hombres, sin contar los otros 400? De estos profetas, mi hermano, él pararse, clamar al Dios del cielo que descendiera fuego y que descendiera fuego del cielo. Pero hubo algo que huyó ante una sola mujer, que esa fue Jezabel. Jezabel logró cauterizar a Elías. Jezabel logró penetrar miedo sobre Elías, simplemente con un mensaje enviado: cuídate de ti mismo. No te fijes en lo que tú has logrado. Fíjate en que tienes que cuidarte de ti mismo. Mucho cuidado, porque en cualquier momento puedes salir corriendo. Otro caso en la Biblia, Pedro predicó en Pentecostés. Mi hermano, se convirtieron como 3,000. Como 3,000 personas se convirtieron en ese primer mensaje después que Pedro sale del aposento alto revestido de poder. Pero había una conducta que Pedro tenía, y era negar a Dios y lo que es de Dios. Y así vemos mucha gente en el pueblo que a veces negamos a Dios y lo que es de Dios. Me impacta porque Pedro pudo predicar y que se convirtieran como 3,000, pero negó pertenecer a la multitud que seguía a Jesús. El problema que tenía Pedro siempre era la negación. Pedro negó al maestro. Pedro negó la iglesia de Jesucristo en un momento, cuando el apóstol Pablo tuvo que reprenderlo. Pedro se sentaba a comer con los gentiles, pero cuando llegaron los judíos, despreció a los gentiles. La iglesia que Jesucristo había constituido, alabado sea el nombre de Jesús. La iglesia que Jesucristo había levantado en el aposento alto. Amén. Mira todas las lenguas que hubieron allí, alabado sea el nombre de Jesús. No solamente hubieron judíos allí, alabado sea el nombre de Cristo. Se levantó una iglesia poderosa. Mas Pedro, en aquel momento, cuando llegaron los judíos, comenzó a negarlos, alabado sea el nombre de Jesús. Y el apóstol Pablo le dijo: Pedro, esto es digno de condenar. Ya vemos la conducta que Pedro tenía, que al pasar el tiempo el Señor tuvo que seguir cambiándolo, tuvo que seguir transformándolo, que aún siendo un apóstol de Jesucristo para los judíos,
tenía cierta conducta que tenía que ser cambiada. Tenía cierta conducta que tenía que ser modificada. Tenía cierta conducta que a la vista de los hombres era de condenar. Por tanto, el tema es cuídate de ti mismo. Yo no sé cuál es la situación que tú estés pasando. Yo no sé lo que tú estés afrontando en esta hora. Yo no sé lo que usted vaya a afrontar, pero cuídate de ti mismo. Te voy a pedir que compartas este video, que nos ayudes a ser de bendición para los demás. Amén. La palabra es dura, nos exhorta, nos corrige, pero es para transformarnos, para sacar lo mejor de nosotros, para cambiarnos y para sobre todo lograr el propósito en nosotros. Así que un abrazo a la Iglesia de Jesucristo, un abrazo a todos los amigos que van a estar escuchando este video. Que Dios les bendiga mucho y acuérdate que tus decisiones, tu conducta, tu comportamiento, tu manera de vivir van a definir quién realmente tú eres. Dios te bendiga.